Saludos. De vuelta el ingeniero Ramón Alburquerque, pero ahora con aspiraciones formales. El ingeniero Ramón Alburquerque lo vimos recientemente lanzando su proyecto para, a través de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, tratar de ser el candidato presidencial con miras a las elecciones del próximo año. Ingeniero, yo en lo particular estoy sorprendido porque tengo conocimiento que usted, lo que a un político tradicional le costaría 15, 20, 25 millones de pesos hacer ese lanzamiento que usted hizo, me dicen a mí, y usted sabe que nosotros manejamos información confidencial de todos los sectores, que usted hizo eso con 3 pesos, con menos de medio millón de pesos. ¿Cómo? ¿A qué se debe eso? Ingeniero, usted viene de un partido que usted es fundador, que usted es creador, que le ha incumplido a mucha gente. ¿Qué le ofrece o qué es el proyecto de Ramón Alburquerque para la gente que entiende que el Partido Revolucionario Moderno no le ha cumplido o no satisfizo esas expectativas? Muchas gracias. Yo creo que esa es una excelente pregunta. Doy respuesta a la primera parte. La primera parte, ¿por qué se puede hacer un lanzamiento que obviamente hubiese costado 20, 25 millones con tan poco dinero? Lo primero es que nosotros hicimos un acuerdo con el hotel y habíamos dado como 160, 170 y teníamos la responsabilidad de que antes de finalizar el evento cubrir hasta los 300, casi 340,000. Pero apareció una persona que luego nos dijo su nombre, una persona de clase media, muy legítima, que fue y pagó con su tarjeta y entonces el hotel nos llama y nos devuelve el resto del dinero. Sabe también que ornamentar un espacio como el Salón La Mancha del Hotel Lina y que sea agradable contratar artistas y una buena maquinaria para las redes sociales y la publicidad, eso es inevitable, eso cuesta de entre 1 millón y medio de pesos, porque hasta llenar de flores para dar ternura y respeto a la belleza en los ambientes y a los asistentes, cuesta sus 400 y 500 mil pesos en unas flores bellas y cosas que es lo más lindo de la vida. Pero bueno, una formidable voz de unos artistas jóvenes, porque le rendimos un homenaje a José Francisco Peña Gómez, que muy bien merecido lo tenía. El PRM, el 95% de los PRMistas son alumnos de José Francisco Peña Gómez. Y negar eso, querer sustituir a Peña por cualquier otra persona noble, aunque sea noble, no es justo. Peña es insustituible. Es insustituible. Entonces nosotros le ofrecimos con aquella canción Hombre de Ébano y Primero la Gente, todas esas cosas, un homenaje. Ojalá que él lo valore desde donde esté. Y entonces los compañeros, sorprendentemente, de cada provincia, no vinieron de todas, porque si no, no hubiera cabido la gente ahí. Vinieron como de unas 15 o 16 provincias, las más cercanas. Se pagaron sus transportes, se buscaron su comida y ahí asistió. El hotel era como para unas 600 personas sentadas, pero no, fueron más de 4.500, casi se revienta eso. Sí, no fuera en los patios del hotel, en el frente del hotel. Y la calle hubo hasta una inundación de la calle de la Máximo Gómez. Bueno, nos sentimos muy satisfechos. Allí rindimos ese homenaje a Peña, pero sobre todo a los olvidados, a los ignorados, a los que trabajaron tanto para que llegáramos al poder y luego
un patán de empresario que ha podido progresar porque este país todavía es un erial, un Pero campo ¿quién salvaje de es el patán? macarrulla. Perdón que lo interrumpa. Macarrulla, que Luis Abinader se dejó manipular por un advenedizo, por que le buscaba dinero con los ricos, pero el dinero más malvado es el dinero de esos ricos. ¿Por qué? Porque lo cobran, es un dinero maldito. Lo cobran con sangre, lo cobran con hambre, lo cobran con todo, porque República Dominicana es líder en América Latina y el Caribe en crecimiento económico. El país en América Latina que tiene más alto crecimiento es Panamá, con un 8. Luego le viene República Dominicana con un 5.5. Sin embargo, mientras que Costa Rica paga $630 como salario mínimo mensual, Panamá 590, República Dominicana $215. Es decir, que hay prosperidad y hay de todo para los de arriba y entonces para los de abajo nada. Y nosotros nos hemos propuesto hacer un trabajo que trascienda el partido en el cual estoy. Nuestros planteamientos siempre han sido desde que estábamos en el PRD para que si se hubiesen escuchado, el país no estuviera en las condiciones en que está. Pero no he tenido la oportunidad de ser presidente. Sin embargo, cuando fuimos presidente del Senado, el trabajo está ahí. De las 58 leyes principales que han ido cambiando en algo la República, nosotros somos autor único o coautor principal de 34, y eso es demasiado. Pero 34 de 58. Entonces, ¿usted fue el único que fue a trabajar ahí? El único, bueno, eso no quiero decirlo. Entonces, no, lo digo yo porque bueno, 34 de 58 bueno, es un porcentaje mire, elevadísimo. Jovencito, nos nombraron secretario técnico de la presidencia, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Teníamos 28 años. Pero al mismo tiempo nos nombraron presidente de la refinería de petróleo. Averigüe qué hicimos en la refinería. Cuando llegamos solo procesaba 20,000 barriles. La dejamos en solo 3 años y medio procesando 34,000. Solo tenía el país 21 días de consumo en los tanques de almacenamiento. Lo llevamos a 68 días en solo 3 años y medio. Solo había una boya. Y usted no sabe, ingeniero, lo desorden que hay ahora mismo en refinería. Aguilera va a salir preso de ahí. Ahí se están robando, ingeniero, al año más de $200 millones. Bueno. Corrupción al desnudo va a comenzar a destapar eso, pero ahí hay un problema serio, grave y que va a traer muchas consecuencias. No, y que un día, cuando usted lo considere oportuno, querido amigo, invítenos para nosotros hacer un análisis. ¿Por qué esa refinería lamentablemente no tiene futuro? Oigan lo que estoy diciendo. ¿Por qué esa refinería que está atrapada tecnológicamente? Hay 5 tipos de refinería. Están la topping, hydroskimming, están también la de craqueo profundo y la de craqueo y alto vacío. ¿Qué ocurre? Que esa nuestra no se puede ni convertir a alto vacío porque esas refinerías de alto vacío deben tener como mínimo 1 millón de barriles de procesamiento diario. Ni puede ser para un craqueo profundo porque también no da el mercado del país para tener una escala de esas dimensiones. Entonces, esa es una simple destilería que está atrapada. Ese diseño es de 1912, que fue adecuada en el momento en que surgió, pero al no haberse ampliado cuando lo propuso Chávez, se lo propuso Chávez siendo Leonel Fernández presidente, cuando vino aquí al país en 1999,
Entonces, al no haberse ampliado, la refinería hoy no produce los productos derivados del petróleo de la calidad que se exige a nivel internacional y que exigen ya las normas del país, y a causa de eso solo puede procesar la mitad de su capacidad, para la otra mitad importarlas en productos de calidad, que ahí es que está el negocio, y mezclarla, lo que produce ella con lo que importa, para reunir la calidad mínima aceptable para venderlo. Pero en eso entonces la refinería deja de ser rentable y útil. ¿Por qué? Porque pudiera procesar 34,000 barriles diarios, pero solo puede procesar 17,000, porque si procesa 34,000, entonces excedería la cuota que le queda en el mercado, porque una vez tuvo el 100% de la cuota. Pero como en el 2000 nosotros produjimos la ley de hidrocarburos, entonces liberamos los mercados. En este país solo 5 entes podían importar: la refinería, Shell, eso, Texaco y Sinclair. Pero al nosotros hacer la ley de hidrocarburos, dijimos que todo el que tuviese capacidad demostrable, tecnológica y materialmente construido, y pudiera justificarlo al Ministerio de Industria y Comercio y hacer las solicitudes del lugar, tenía derecho a ser importador. El país se ha beneficiado que hoy, en vez de tener 5, tiene 112 importadores. Pero eso, importadores que producen, que traen productos de más calidad que el de la refinería, ha provocado que la refinería apenas le quede del 30 al 32%. Ingeniero, eso yo lo voy a contactar la semana próxima, para ver si hacemos ese programita, pero para no desviarle mucho la atención. Exacto. Pero es que la refinería ahí lo que han ido es hacer, mire, Aguilera, de hacer encuesta a dirigir la refinería. Mire cómo habla usted de la refinería, en los conocimientos, como usted lo esboza. Aguilera nada más se veía ahí a buscar dinero. Sí. Eso fueron a hacer de negocio. Y usted me preguntaba, ¿cuáles pueden ser los planteamientos de nosotros para que el pueblo vuelva a creer en el PRM y crea en nosotros? Nosotros estamos seguros que porque el pueblo va a creer. El escollo más grande de ustedes es ese. Que vuelvan a creer lo que ustedes van a prometer. Bueno, no somos, acepto la colectivización, ustedes, pero yo no soy ellos. Y lo he demostrado. ¿Usted se desliga? No, que lo he demostrado con mis acciones. Porque fuera muy gracioso que yo viniera a decir hoy, no, yo no soy de... No. Desde antes de llegar, porque desde antes de llegar les dije, ese programa de gobierno de ultraderecha, ultraconservador, que no contempla en nada conquista para el pueblo, no lo apruebo. Se lo dije a Miki Seara, que era el director del programa de gobierno. Pues entonces habla con el candidato, y se lo dije a él también. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son las medidas que aquí ningún gobierno ha resuelto? Primero, el PRM tiene sus errores y nosotros lo hemos criticado como nadie. Pero el PRM hasta hoy es 1000 veces mejor que los gobiernos saqueadores de Leonel y de Danilo, que son 2 truanes. Y eso serían la opción. Y el pueblo no es loco para volver a esas manos negras, que una parte está en los tribunales y la otra tendrá que venir después. Si no es que este proceso de juicios a la corrupción no se detiene. Nosotros, dentro del PRM y dentro del PRD ayer, siempre hemos estado haciendo los planteamientos correctos. Por ejemplo, voy a hablar de solo 10 temas, porque no da el tiempo para más. Y usted puede luego invitarme para tratar cualquiera otros temas que a la gente le interese. El tema haitiano. ¿Cómo es posible que ningún presidente haya podido detener en los últimos 30 años
esa invasión suave, pacífica, en virtud de la corrupción de militares y civiles en la frontera. El gobierno tiene la totalidad del poder represivo legal en sus manos. Tiene la totalidad del dinero del presupuesto en sus manos. Tiene todo el mandato constitucional y la obligación de cumplirlo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque yo iría, porque ahí todo el mundo se beneficia de vender la patria. Yo constaté, porque a mí siempre me gusta hablar con los datos en las manos. Un trabajador mío se fue a Haití contra mis consejos de que no se fuera, que este no era el momento, una persona muy correcta. Y vinieron y lo atraparon. Y estando yo en Francia, unos amigos, como saben que él es buen trabajador, pagaron 32,000 pesos y lo trajeron aquí a Monteplata. Oiga, yo se lo estoy diciendo, nunca me lo están contando. Y esta mañana acabo yo de devolverle esos dineros que se pagaron. Si yo hubiera sido yo, no lo hago, porque yo le advertí a él, y él está legal, que no lo hiciera. Pero ¿qué le importa a esta gente si está o no está? Si no le dan dinero, no lo traen, no pasa, no cruza. Lo poquito que están haciendo es el gran negocio de las autoridades ahora mismo. Entonces ¿qué haría yo como presidente? Tengo la calidad moral para decirlo. Yo iría a esa frontera. Primero, le mando a hacer un estudio con el DNI a todos los generales, coroneles, mayores que tienen mando ahí y a todos los civiles que tengan mando en las instituciones de ahí. Y voy, me le acerco, le dedico un día a la frontera, cada semana. Y le digo, mire fulano, yo vine aquí donde usted, yo quiero ser su amigo, yo soy el presidente, pero vine a ayudarle, porque es que por esta frontera no puede entrar un solo indocumentado, un solo ilegal. Y mire, lo que pasa es que yo lo mandé a investigar a usted, y usted vive como un pachá, pero usted ni ha tenido herencia, ni tiene empresa legítima, y entonces usted ni le firmaron un hijo como pelotero. Y usted lo que gana es tanto. O entonces usted no tiene cómo negarme a mí que usted está viviendo de esto. Usted está vendiendo su patria. Yo quiero ser su amigo. Entonces vamos a ver si nos entendemos. ¿Qué es lo que le falta a usted? Pero deje de hacer eso de una vez, a partir de ahora. Y yo le hago eso a la gente que sea, con responsabilidad. Cuando ellos sientan que yo estoy dispuesto a dar mi vida si es necesario, porque lo más sagrado es tu patria, que yo sé que usted lo haría también. Sí, claro. Además, yo tendría amigos porque yo, presidente, lo nombro usted ahí. ¿Y usted cree que a usted se le va a escapar un sinvergüenza de eso? Arreglo eso de 24 horas. Pero es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿por qué la gente que da para el cargo no están en los cargos? Entonces, yo eso sé que lo haría. El de las parturientas. Yo no quiero. Eso sí es serio. Oiga, yo no quiero que alguien piense que yo tengo la falta de humanidad para que un niño que no tiene culpa de haber sido concebido, negarle un pesebre como se le negó a Cristo para que nazca. No, yo tengo la solución. Que yo con furgones, estos artistas en metalmecánica que tenemos aquí, con 8 o 10 furgones, yo le hago una clínica. Ovaria en la ovaria en los diferentes puntos. Y entonces les digo, les digo a las autoridades haitianas dónde quieren estas clínicas y lo negocio con ellos previamente, nada improvisado. Y yo sé, ya yo calculé, ya yo lo diseñé, cada clínica de esa me va a costar como 35 millones, con todo el equipo, con una cosa, hasta con energía solar, todo, de verdad. Pero en Haití. Pero en Haití. Como debe y le ser. Coloco 5 allá. Y entonces hablo con Cáritas, con todas estas fundaciones mundiales y organizaciones caritativas de aquí para que operen esos centros. Pero en sus relaciones con el gobierno haitiano, ¿cómo debe ser? Y ese problema yo lo resuelvo. Está resuelto ahí. Resuelto el de los inmigrantes aquí.
y a causa de que ya sería posible coger toda esa gente en 500, 800, 1000 autobuses, váyanse de aquí de una vez, porque eso paralizaría la economía dominicana. Entonces, yo una vez sellada la frontera, que no podrían coger para ningún sitio los indocumentados, los registros, todos. Los que sirvan se quedan trabajando y los que no se fueron. Todos los vagos, todos los corruptos, todos los sinvergüenzas, los mando de aquel lado. Y los que necesitemos, porque todos los países necesitan mano de obra de otros países. Y no todos son malos. Ni todos son malos, porque no es a comer gente que venimos, es a resolver un problema con responsabilidad y sin vacilaciones. Y entonces lo vamos a resolver. Y lo vamos a resolver de una vez. Y a mí me puede presionar la ONU, me puede presionar todo el mundo. Y si yo no violo los acuerdos internacionales, no pueden hacer nada. A mí no me pueden hacer nada. Y el presidente de Estados Unidos, yo nada más tengo que buscarle las 1000 violaciones que ellos cometen contra su propia gente, que en las mismas escuelas de Estados Unidos viven masacrando a los niños y ellos no saben tomar medidas. A mí no me pueden chantajear porque yo me formé en Estados Unidos. Ingeniero, con esos 3 temas, usted inicia un proyecto de gobierno y se lo vende a los dominicanos y se lo compran. Claro que sí, pero mire, hay más. Porque hay una necesidad de un discurso, pero un discurso de una gente que la gente le crea, valga la redundancia. Pero Rafael, por eso es que me gusta venir a este medio, porque tú prefieres que la gente no te escuche ni te vea si lo que tú tienes que hablar es mentira. O darle a la gente la sensación de que todo es posible, que el dinero todo lo puede y todo lo compra, y eso no es así. Mira, aquí hay cosas que el gobierno puede hacer de gratis. ¿Y tú crees que yo, siendo presidente, voy a permitir que a una persona porque tenga 35 o 40 años me lo declaren viejo y entonces no le den empleo? Y a los que tienen 22 y 23 porque no tienen experiencia, tampoco le dan empleo. Y entonces la gente yendo en la vuelta, metiéndose en la selva del Darién a que se lo coman los pumas, los leopardos, las víboras, las serpientes venenosas, los traficantes de gente. No, señor, todo eso queda resuelto porque yo con un decreto le cierro las empresas que no quieran emplear al dominicano violándole su derecho, porque la Constitución habla muy claro que no se puede en el empleo discriminar a la gente por el color de la piel, por la raza, por la religión, la posición política, la edad, el sexo, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo puede ser que yo, siendo el gobierno, ignore estas cosas? Otra más, y con esta ya van 5. Se sabe que aquí nunca hubo un sistema de seguridad social de calidad. Trujillo creó la Caja Dominicana de Seguros en 1946, pero fue para casi los trabajadores de su propia empresa, para quedar bien con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en esos años. Pero eso era para el salario mínimo y entonces no cubría a los trabajadores del gobierno ni a los que ganaban por encima del salario mínimo. Entonces fuimos nosotros que creamos el sistema de la seguridad social, esa ley 8701. Pero nosotros pusimos que el gobierno, que en ese entonces gobernaba Hipólito Mejía, que la ley entraría en vigencia 3 años después, porque había que crear como 14 instituciones y todo esto, pero que el gobierno entonces vino a entrar en vigencia la ley en los gobiernos de Leonel, cuando vuelve al poder en el 2004. Pero entonces en el 2006 permitió una reforma a la ley cuando fue una ley felicitada por las Naciones Unidas y el mundo entero como la mejor ley de seguridad social que se había producido hasta esa fecha. Pero entonces le permitieron en el 2006 que el Consejo Dominicano de la Seguridad Social
tomar una serie de medidas y le entregar el sistema a las ARS y a las AFP. Y eso es lo que ha dañado el sistema. Entonces, nosotros pusimos una cláusula, un artículo diciendo que todas las personas que quedaran fuera del sistema por cuestiones de edad o porque ya hubiesen cumplido la edad de retiro y todo eso, se haría un estudio actuarial, que lo haría el gobierno, para calcular la cantidad de recursos que el gobierno tenía que entregarle al sistema de la seguridad social para que no quedara una persona sin pensión, pero una pensión decente. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Que hay miles, cientos de miles de personas sin pensión y cuando logran conseguir una es de 6,000 pesos. 6,000 pesos. Pero entonces en el Palacio el presidente se despacha dando pensiones de 190,000, 175,000, y a miles de personas. A personas, artistas, amigos, que no lo necesitan y algunos ni lo andan pidiendo, solo para ganarse su apoyo, atraérselo. Entonces, así no. Jamás nosotros haríamos eso. Y esa pensión quedarían prohibidas, al igual que otra cosa. ¿Y cómo puede ser que el presidente de Estados Unidos, el señor Biden, averigüe, busquen, ahora mismo gana $400,000 al año, como 33,000 o 34,000 dólares por mes. Pero el salario mínimo en Estados Unidos, que es por hora, ahora mismo son casi $15 la hora, pero el salario mínimo en Estados Unidos es $21,000 al año. Al año. Entonces, eso significa como $1,700, $1,750 por mes. El salario del presidente de Estados Unidos, ya dije que sería como 33,000. ¿Qué representa eso? Que el salario es como unas 16, 17 veces. Bueno, oye, usted no sabe que aquí el gobernador del Banco Central, el superintendente de banco, los superintendentes el de sentido reserva general, el reserva, el vicegobernador del Banco Central, el gerente general del Banco Central, el superintendente de electricidad, de seguro, toda esa gente ganan solo de salario por encima de 750,000. Algunos ganan 1,500,000, 1,500,000 de pesos mensual. Y entonces cuando usted una eso a lo que se llama en inglés fringe benefits, los beneficios marginales, les llega el salario a 2 y 3 millones de pesos. Porque el presidente de Estados Unidos, si quiere utilizar el tiempo de presidente para cosas privadas, tiene que pagar. Incluso si quiere usar el helicóptero para algo que no sea estrictamente oficial, tiene que pagar el combustible. Oiga, ¿cómo es las cosas? Entonces, ¿cómo es posible que aquí el salario mínimo, que es apenas 14,000 pesos, sea cualquiera gane 100 veces el salario mínimo? 100 veces, porque 14,000 pesos es el promedio. Usted lo multiplica por 100, eso es 1,400,000. Y aquí hay gente que gana más de ahí. Que ganan 2 veces eso. El reino de la injusticia. Y no aparece un presidente con los pantalones para arreglar eso. Pero nosotros no queremos que nos vean como Bukele, que nos vean como que tenga. Pero lo que ha hecho Singapur, porque en Singapur, ¿qué es lo que hay? No es gente, seres humanos. Lo que se está haciendo en Indonesia, lo que se está haciendo en China, lo que se está haciendo en Corea del Sur, ¿por qué no lo podemos nosotros? ¿Qué es lo que se está haciendo allí? Un poco de justicia. Y al ladrón, al criminal, al que le roba su país, al que, bueno, podemos ir desde penas capitales, desde penas que no salga nunca de la cárcel, hasta
la pena de muerte, porque si usted le causa tanta muerte a sus semejantes, entonces, pero yo quiero seguir diciéndote, mira, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un sistema que a medio kilómetro del Palacio Nacional, tú sales del Palacio Nacional y medio kilómetro más allá están las partes de atrás de San Carlos o San Miguel, donde la gente vive como si fuera imposible? Sí. Contrasta. No, que muchos no tienen letrina, pero ahí hay familias que viven pero que yo voy y los veo, que viven en 12 metros cuadrados y uno duermen de día y otro de noche y que se han dado todo a la delincuencia, porque en unas condiciones así, a 500 metros del palacio, la gente se envilece, se vuelve loca. El poder tan cerca y tú tan lejos de todo. Entonces, aquí hay que tomar decisiones. Pero otra cuestión, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Estado Dominicano, sabiendo que un 20, un 30%, es más, el 34% de los jóvenes aquí ni trabaja ni estudia? Ni trabaja ni estudia. Pero los dominicanos se están yendo a como dé lugar porque no tienen empleo aquí. Porque tal vez un haitiano que no tiene esperanza en la vida venga y trabaje por 1,200 pesos al día siendo un buen albañil, pero uno que quiere vivir en su patria y prosperar en ella, no es verdad que va a trabajar por eso, porque eso no le alcanza para vivir. Entonces se va a trabajar a 15, 20, 25 dólares la hora, corriendo los riesgos que sea para entrar a Estados Unidos, Puerto Rico o Europa, cuando ese cristiano pudiera vivir aquí, porque nosotros tenemos, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, tiene que crear empresas. Eso que hizo Trujillo una vez. Lo mal que tuvo Trujillo es que las empresas se las cogió para él, para su familia y sus allegados. Pero eso de que el gobierno cree empresas, eso es lo correcto. Porque las naciones que están hoy saliendo de la pobreza, como China ha sacado 1,000 millones de personas de la pobreza, como lo está haciendo también paulatinamente la India, que ahora supera en población a China. También tiene 1,400 millones de habitantes. Dentro de 5 días los tendrá. ¿Cómo es que eso se resuelve? Creando empresas, el gobierno. Como en el IAS, porque el sector privado es importante y le vamos a seguir dando toda la importancia. Pero el sector privado pone sus industrias donde les sean rentables. Sí, donde gane dinero. Para ganar dinero. Sí. Pero es que entonces en Elías Piña no va a haber industria hasta que no llegue uno que encuentre que pueda ganar dinero allí. El Estado es que tiene que ir ahí. El Estado tiene que ir y crear esas empresas donde quiera que sea necesario, porque es que el ser humano solo vive una vez, y yo creo que el único político que está consciente que los seres humanos solo vivimos una vez, yo no quiero pensar que yo sea el único. Vivimos una sola vez y lo que me va a tocar a mí debe tocarme mientras yo esté vivo, si no usted se lo está ofreciendo a una cifra estadística o a la demagogia, o usted es un vulgar farsante que engaña a su propio pueblo. Este país puede ser bien dirigido, puede ser próspero. Este país es próspero. Y entonces, como sexto punto, está el punto del medio ambiente, República Dominicana es la isla de todo el Caribe con más diversidad de recursos naturales. Tenemos más que Cuba, porque Cuba es muy llano. El punto o el pico Turquino en Cuba solo tiene 1,700 metros de alto. Y por eso Cuba tampoco tiene
presas de alguna importancia, porque Cuba tiene de largo como 1.200, 1.300 kilómetros, no preciso bien, pero hay lugares en que Cuba apenas tiene 20 kilómetros de ancho. Entonces, como tiene una cordillera, la Sierra Maestra y otras más, a lo largo de su figura que parece un caimán, un lagarto, un cocodrilo, entonces sus ríos son muy cortitos, parten del punto central y se derivan lateralmente. Entonces los ríos en Cuba casi no pasan de 30, 40, 50 kilómetros. Nosotros, en cambio, Cuba tiene 109.000 kilómetros cuadrados, algo así. Nosotros apenas 48.000. Quiere decir que Cuba es más de dos veces nosotros. Sin embargo, por una serie de razones, nosotros tenemos casi 3.100 y tantos metros en el Pico Duarte, pero como el Pico Duarte tenemos 7 u 8 por encima de los 2.400 metros. Tenemos una diversidad de recursos, tenemos una serie de humedales, manglares, una verdadera riqueza, pero eso hay que preservarlo. Tenemos como 126, 130 áreas protegidas. Pero ¿y quién lo protege? ¿Quién educa al pueblo dominicano acerca del medio ambiente y los recursos naturales? Y eso lo dicen los incendios provocados Pero claro, es que hemos firmado todos los convenios, todos los acuerdos internacionales, los ha ratificado el Congreso. Pero no, usted sabe de algún programa que se esté cumpliendo como lucha contra el cambio climático. No, ninguno. ¿Usted sabe de algún proyecto o programa que se esté cumpliendo para la transición energética? Cada ser humano genera 3.8 toneladas de CO2 al año. Ese es un dato que la gente ni lo sabe en República Dominicana, pero ese no es el único dato, porque son los gases de efecto invernadero son 22, y el más peligroso de todo no es, por cierto, el CO2, es el metano, porque una vaca cuando se acuesta después que ha comido mucha hierba, se acuesta a rumiar, es a digerir. Eso es un biodigestor, porque las vacas, los rumiantes, tienen 4 estómagos. 4 estómagos tienen. Y eso hace que ellos digieran y creen una biodigestión, y para convertir las hierbas hasta en proteínas, en grasas y todo esto, un complejo sistema de digestión, pero viven emitiendo metano. Y ese es 30 veces más contaminante, más nocivo que el CO2. Pero al pueblo hay que educarlo. Pero tenemos que tiene que haber un gobierno que sepa lo que hay que hacer. Igual que con los recursos naturales. Este país, todos decimos que vivimos de espalda al mar. Y es verdad, hacemos poco uso de nuestros mares. Pescamos poco. ¿Pero por qué pescamos poco? Porque nuestros mares son muy pobres, lamentablemente, porque al vivir en este paraíso que se llama el trópico, con temperatura de nuestras aguas de cerca de 22 grados centígrados permanentemente, ¿qué pasa? Que tenemos nosotros, los seres humanos, la ventaja de que respiramos aire y vivimos dentro del aire. Todo esto es aire, todo. Tenemos la ventaja de respirar aire y vivir dentro de él. Pero los peces tienen la desventaja de respirar aire pero vivir en el agua. No están rodeados de aire. Entonces, ¿qué significa eso? Que habrá muchos o pocos peces en función de la cantidad de aire que tengan las aguas. Y si entonces tú tienes un mar caliente, tú vas a tener poco aire en las aguas, poco oxígeno en las aguas, entonces ahí podrán vivir pocos peces. ¿Por qué en una pecera tú le tienes que poner un motorcito que te meta aire en el agua de la pecera para que puedan haber muchos pececitos? Si no se mueren. Entonces, ¿qué significa eso?
que nosotros, al conocer de ese aspecto, a pesar de que tenemos algunos puntos muy interesantes de pesca, porque no solo el contenido de aire en las aguas es fundamental para determinar la pesca, sino también están la corriente marina, los grados de salinidad y las urgencias naturales, una serie de fenómenos adicionales. Pero ¿qué significa eso? Que entonces nosotros somos un país ideal para la acuacultura, para llenar nuestros campos de producción de peces de calidad, la misma tilapia, que da un filete de alta calidad. El país necesita un gran apoyo en esto, y también en la maricultura, que es ya el cultivo dentro de los mares, en las aguas costeras. Tenemos, señores, que dar un salto. Es cierto que el presidente necesita asesores, pero si todo hay que decírselo al presidente, si el presidente no se prepara primero, porque no sería mejor un presidente que se haya preparado meticulosamente y se deje asesorar. No sería mejor que un presidente, un patán que no sabe nada, solo que manipular el país para entregárselo a la oligarquía y explotar la nación, y entonces justificar que necesita asesores. Pero ¿qué hace con los asesores? Porque tampoco hace nada. Entonces, los dominicanos en ultramar, para ir al tema número 7, los dominicanos de ultramar son el alma, el corazón y la vida de este país. Esas inyecciones de mandarle esos $25 a mi compadre, a mi amiguito de infancia, hoy tenemos 60 años, pero él se quedó allá y no progresó. Y yo sé que él está mal, le mando 25. Qué alegría cuando se recibe aquí ese envío. Pero también esos $100, esos 500, esos 400, los dominicanos de ultramar tienen que ser la base de un programa de gobierno para hacer que este país estalle en prosperidad. Porque ellos son el motor del crecimiento económico. El gobernador del Banco Central se puede ir para su casa y cerrar el banco, y este país va a estar próspero. ¿Por qué lo va a estar? Porque los dominicanos ausentes, solo de remesas, nos meten 10,000 millones cada año, pero entonces de envío, en paquete, en tanques, en electrodomésticos, usados o no, en vehículos, usados o no, nos meten otros 10,000. Y entonces usted sabe que el 20% de los turistas que vienen aquí son los mismos dominicanos que vienen, no son tontos para no estar con tanto chequeo, no traen esos $10,000 completos, pero traen 9,999 con 99 centavos, si no tienen que liquidar nada. Pero traen sus tarjetas y sus cosas. ¿Y de qué es que se mantiene la mayor parte de la construcción de este país? Yo, basándome en la capacidad financiera y a la generosidad, porque todo ese dinero es que nos lo regalan, porque aquí el turismo ahora llegó a 8,000, 9,000 millones en ingresos, pero hay que construir los hoteles, hay que amoblarlos, hay que comprar para operarlo, comida, bebida, darle atenciones a todos esos turistas, y si nos quedan 1,000 millones limpios, mucho es, pero lo que nos envían los dominicanos de ultramar son 20, 25, 30 mil millones regalados. Y eso no falla. Eso no ni falla. Ni siquiera en tiempos de crisis. Claro, entonces, yo con la agricultura. Ahí vamos. Con la agricultura la transformaría, porque ¿qué es lo que le pasa a la agricultura? Que ante los otros sectores tecnológicos de bienes duraderos, la agricultura tiene la desventaja, la gran honra y la gran virtud de alimentarnos a todos, pero la gran desventaja de que como sector productivo sus bienes son perecibles, se producen, se pudren rápido. Entonces quien lo produce nunca ha podido decir, voy a vender mi yuca tanto. No, cuando la produce tiene que sacarla e ir a los mercados y preguntar, ¿a cómo está la yuca? Porque a ese precio es que tiene que venderla,
porque si no la vende se pierde. Entonces, ¿cómo el gobierno puede entrar ahí? O montando las plantas de preparación, de envase, de conservación, de prolongación de estado de frescura y de procesamiento, las agroindustrias, porque es que usted puede envasar al vacío y no cuesta nada una yuca y le dura 6 meses, pero tienen que estar las plantas para todo eso, pero es que y centro de acopio, centro de acopio. Hay lugares, yo soy agricultor, hay lugares que los campesinos se matan sembrando y cuando cosechan no tienen forma de salir a los mercados. Claro, pero y van uno vivo y se lo pagan a centavos. Es porque el gobierno no hace nada por ello. Tienen que hacerlo en base a inversiones en agroindustria, en un plan maestro y combinado con esos mercados de abasto, ese wholesale merchandise market de New York, el mercado de mayorista de Nueva York. Eso es una cosa que maneja sobre los 300, 400 mil millones de dólares. Yo hago al país. Lo especializo, 20 o 30 especialistas en eso para suplirle que la yuca, en vez de ir de Costa Rica, o los plátanos, o los aguacates, o todo eso, sean de dominicanos. Aquí lo que falta es gente que sepa pensar, gente que tenga talento. Le dejo un dato. El país tiene, para cerrar, 48 años produciendo oro y plata. 48 años tiene produciendo. ¿Y qué hemos sacado de eso? No hay un solo taller de orfebrería instalado por el gobierno en las provincias productoras de oro y plata y en las provincias turísticas para que nuestra juventud se haga especialista, gane mucho dinero y sean verdaderos artistas produciendo los mejores diseños, así como Italia o Francia se hace famosa con las modas y los vestidos. No podemos nosotros hacer famosos aquí con esta creatividad. Cosas que no cuestan nada. 48 años produciendo oro. Que si calculamos que hemos producido en esos 48 años 1,5 millones de onzas, porque duramos unos 5 o 6 años produciendo nada, por cuando se cerró la Rosario hasta que arrancó Barrick Gold. Y eso diría que nosotros hemos producido cerca de 70 millones a 75 millones de onzas de oro. Ni hay oro en el Banco Central porque nunca nos ha dolido guardarle algo a las generaciones que vengan, pedirle permiso por haber explotado esos metales hoy, pero dejarle algo a ellos. Pero tampoco hay un orfebre aquí. Entonces nosotros vamos a... Pero no es que lo estoy diciendo, es que yo pudiera... No quiero que todo el mundo sea especialista en mí, quién soy yo, pero si hurgan en lo que hemos hecho, encontrarán que tal vez de los pocos políticos que ha hecho más de lo que dice, tal vez seamos nosotros. Y por eso queremos ser presidente. No puedo agotar todo porque usted mismo me dice, si hacemos esta comparecencia tan larga, la gente tiene mucha presión y mucha prisa. Es mejor una entrega corta y dentro de poco otra más. Sí, y estamos a su disposición. Eso vamos a hacer. Mire, le voy a dar un dato y le voy a hacer una pregunta, porque no me voy sin hacerle esa pregunta. Ingeniero, yo estuve conversando recientemente con un amigo y me quedé sorprendido. Usted sabe que Costa Rica es uno de los exportadores de yuca más grandes. Claro. Y ese amigo me sorprendió porque él tuvo la oportunidad de interactuar con una figura política en Costa Rica que estaba en servicio exterior, pero que había estado en agricultura en Costa Rica. Y esa persona le confesó que la yuca... ¿La llevaron de aquí? De aquí, de Moca. Sí. Que él comenzó como ministro de Agricultura y dijo... ¿Cuáles son las mejores yucas? Y vino aquí, fue a Moca. Y de la yuca mocana, que ustedes saben la calidad de esa yuca,
Es la yuca, procede la yuca Sí, porque de Costa sabe Rica. que la OEA tiene una escuela, primero tiene el ICA, el Instituto Americano para la Cooperación en el área de la agricultura, del cual un dominicano fue, apellido Aquino, creo que fue González, algo así, su director para toda América Latina. Pero en Honduras tiene la escuela Zamorano, que es la más alta expresión en agricultura. Y allí se hacen muchas experimentaciones. Pero uno de los centros de yuca, del Instituto de la Yuca más desarrollado, está en Colombia. Y muchas de las variedades de yuca, yo he hecho personalmente estudio de la yuca, lo hice cuando fui director del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, porque nos llevaron un proyecto para sustituir parte del trigo, de la harina de trigo, para la panificación, entonces, con harina de yuca. Entonces hicimos un amplio estudio de las variedades de yuca y de su característica y encontramos que esa yuca de Moca tiene primero una gran resistencia, una gran consistencia, tiene el más bajo contenido de agua y el más alto contenido de sólidos, pero sobre todo un sabor impresionante. Increíble. Y además de eso, un gran rendimiento agrícola, es decir, que es yuca que cuando los suelos son bien preparados, bien fertilizados y las prácticas de cultura son las adecuadas, puede dar, y aquí lo da, hasta 30, 25 quintales por tarea y a veces más. De manera que ese rumor, ese dicho, es perfectamente cierto. Entonces, ¿qué hace Costa Rica? Cuando cosecha, la yuca es transportada a las plantas de tratamiento, allí las lavan, allí las pasan rápidamente por un agua clorada para matar bacterias y todo eso, y hongos, y luego entonces las secan, más adelante las enceran, las vuelven a secar, y allí con ese tratamiento la yuca puede durar un par de semanas más. Todo eso lo sabemos hacer nosotros. En todo eso nosotros vamos a ser exitosos, porque aquí lo que pasa es que los gobiernos viven celebrando todos los actos de los grupos, y qué bien que haya muchas empresas, pero sienten más satisfacción yendo a dar un primer Picasso, a veces de un hotel hecho con dinero de lavado, y por eso hay tantos narcotraficantes señorones aquí, y no a ir a inaugurar una cooperativa de productores en un campo aquí, ahora que tiene tanta demanda, la pitahaya, el jengibre y todas estas plantaciones exóticas como la cúrcuma y de todo. Y nosotros hablamos así, porque de todo eso que tenemos, usted está invitado, no ha podido ir. Sí, vamos ahora. A 40 kilómetros, 45 kilómetros de donde estamos hablando, nosotros tenemos una siembra modelo de aguacate, fuera de época y de todo tipo, siembra modelo de limones, siembra modelo de cúrcuma, de pitahaya y de varias cosas, y de plátanos y de varias cosas más. Quiero iniciar muy pronto en el aguacate. Claro. Ingeniero, una pregunta. No me puedo ir sin hacerle esta pregunta, porque mi gente siempre, mira, tú que tienes la oportunidad de interactuar con el ingeniero. Ingeniero, ¿hay alguna vía, alguna posibilidad de entendimiento entre el ingeniero Ramón Alburquerque y el actual presidente de la República, Luis Abinader, en cuanto a algún acercamiento político? No es que nosotros estamos primero obligados a eso, porque ¿qué es una primaria? Y sobre todo esa primaria que va a organizar la Junta Central Electoral, donde todos los miembros de un partido tienen que ir a probar si son populares o no, si la gente los acepta o no. Por ejemplo,
en la primaria cerrada que vamos a celebrar el 1 de octubre, nosotros queremos ir de mano con el presidente. Ahí la gente sabrá y dirá si se ha sentido bien tratada por él, que fue el que ganó, o si en cambio le subió los vidrios, él y su funcionario. Si le dejó de tomar las llamadas, dejó de darle el consuelo, de ir a llamarlo, visitarlo, tomarle el cafecito, porque el que está en el poder no solo satisface dando dinero y nombrando. A veces el nombramiento se sabe que no se puede por una serie de razones. El trato. El trato. Por ejemplo. Hasta un no puedo con cariño. Pero eso mismo es. Cuando un presidente se acerca y va y visita a una persona en un barrio, sobre todo si lo fue a visitar antes para que le buscara votos, porque es que el voto no se busca en helicóptero ni se busca en jipeta. A veces, y estoy seguro, ahí es que están los votos. Que ahí es que están los votos. ¿Y quién es que lo busca? Los que tienen los labios a veces cenizos. Sin desayunarse. Sin desayunarse. Sin un cafecito. Llenos de una ilusión, creyendo en un compromiso y que después no se cumpla. Entonces, nosotros jamás hemos irrespetado al compañero y hoy presidente de la República. Nosotros solo hemos dicho la verdad. Nosotros fuimos quienes lo nombramos, fui yo que lo nombré, vicepresidente del partido. Él después, si usted va a su currículum y dice, ganó en una convención una vicepresidencia del PRD. No, eso no corresponde a la verdad. Fui yo que lo nombré, sin convención alguna. Eso deben borrarlo de su currículum, porque eso es falso. Eso es falso y eso es mentira. Y a ese nivel no se miente. Por otra parte, fuimos nosotros que lo estimulamos en su carrera cuando él ni estaba soñando con ser precandidato para ser senador de la provincia de Santo Domingo, en aquel alianza rosada con el Partido Reformista. Fui yo que lo llamé. Y le dije, como tú eres joven y quiero que tú y tu familia sepas que nosotros los valoramos mucho, me gustaría que tú probaras a ver si tienes buena aceptación como precandidato a senador por la provincia de... Yo mismo asistiría a tu lanzamiento. Ahora bien, en el acuerdo de la Alianza Rosada, que es una alianza que no hicimos nosotros, sino que la hizo la anterior dirección del partido, dirigido por Hipólito Mejía, que al ver que fue derrotado en la reelección y que el partido cayó muy abajo, rápidamente se buscó expertos para que le dijeran cuál sería el futuro inmediato del PRD tras esa derrota tan fuerte de la reelección. Y entonces le dijeron, mire, búsquese la alianza de los reformistas, que usted tiene buenos amigos ahí, porque ahora mismo el PRD tiene 29 senadores, 105 alcaldes y 90 y tantos diputados de 120. Entonces, la derrota va a ser histórica, porque mientras más usted tiene cuando va a un proceso electoral, más puede perder. Entonces, le dijeron, dichosos son ustedes si pueden sobrevivir con 6 senadores, pero ahora tienen 29. Entonces, por eso hicieron esa alianza. Entonces, en esa alianza, rápidamente, se le había otorgado a los reformistas la candidatura a senador por la provincia de Santo Domingo. Entonces, nosotros modificamos y en conversación con los reformistas logramos muchas modificaciones. Pero esa de la senaduría en la provincia de Santo Domingo no pudimos. Pero yo le había avisado al hoy presidente, entonces un joven, en el 2006, si no podemos quitarle o que los reformistas nos cedan esta candidatura, tú sabrás
que les corresponderá a ellos. Y no debes quejarte ni decir como solemos decir, me quitaron tal cosa, porque no es que te la estamos dando. Pero además nosotros le servimos como el jefe de estrategia del comando de campaña. Y más aún, él mismo nos propuso como presidente de todas las candidaturas nacionales a nivel municipal, de todas, y de todas las candidaturas senador y a diputado. Y don Rafael, le digo algo más como colofón. Él fue que dijo, en mi condición de candidato presidencial, propongo que todo el dinero que haya que darle a los candidatos, primero a los municipales en febrero, que le entregamos 360 y tantos millones de pesos, y luego a senadores y diputados que les entregamos 200 y tantos millones, los entregue Ramón para que no se pierda un centavo. Y estas manos entregaron los 530 y tantos millones. Y entonces después sale designándonos lo más lejos de él posible, dizque en la presidencia de EGEID. Yo nunca había dicho, y lo voy a decir hoy, porque lo rechacé básicamente, es que esa empresa, EGEID, como ETED, como la UERS y todo, fueron creadas por mí, porque las incluí, su creación, eso no existía, su creación las incluí en la Ley General de Electricidad que propusimos y que se convirtió en ley en junio del 2001, que es la Ley General de Electricidad 125-01. Entonces, era para que dimos en la ley unos 6 meses para que se creaba en la ley, pero entonces se formaba, se creaban, se constituían formalmente conforme a las leyes de comercio del país. Pero esa EGEID, el gobierno de Hipólito no la creó de una vez, porque fue en el 2001. No, creó ETED y otra. La creó el gobierno de Leonel en el 2007. Y entonces, cuando la crearon, ya muy lejos de nosotros, no tuvieron que consultarnos para nada, la crearon dándole al administrador todo el poder. El administrador es un gran ingeniero, amigo nuestro, Rafael Salazar. Él es el que convoca el consejo, el secretario del consejo, el que hace las actas del consejo, él es todo. Entonces hay un presidente que es como un sello gomígrafo. ¿Cómo va a ser un experto en energía que lo pone? Pero además, y eso es lo menos importante, pero es una forma de entender qué pasó, es que el administrador gana casi 550,000 y el presidente gana 200,000. Entonces, no hay forma. Sí, le agradezco que fue una forma elegante de insultarnos. Y de votarlo. Y de votarlo, para mandarlo para el carajo. Y ahora lo vamos a derrotar el 1 de octubre. Porque ahora la gente sabrá si lo han tratado bien o lo han tratado mal. Sabrán si pueden continuar con alguien que puede hasta perder las elecciones o si va a votar por alguien que está preparado para dirigir el país, que no tiene compromiso nada más que con su pueblo y que no rehúye pleito, aunque nunca ha sido violento, porque la gente ha querido, algunas personas, como marcarnos a nosotros como si fuéramos violentos en un acto absurdo. No, eso, lo que pasó en la liga, no. Nosotros yo fuimos, estuve ahí, eso claro, fue algo espontáneo, de la agresión de los que querían impedir nuestro libre acceso a la liga. Claro, y además, ese atropello. Y además que se estaban robando la liga. Robándola. Entonces nosotros fuimos a defender los derechos democráticos, que es lo más sagrado de una nación. Y tuvimos la previsión, a propuesta de Fernando Álvarez Hogar, que dijo, señores, nosotros vamos a un acto que es muy cívico,
pero esta gente es muy represiva. Presidente, preparémonos. Yo dije, sí, miren, compañero, cuando estemos allí, primero todos vamos a dejar las armas. Vámonos. Miren, aquí yo tenía como 30 constituciones, vámonos solo con la Constitución en las manos. Segundo, no podemos exponernos a que si un guardia de eso, el jefe de la policía, lo que sea, se vuelve loco y empieza a disparar o algo así, salir nosotros huyendo, porque con tantos atropellos que le han hecho a todos los cargos que hemos ganado en el PRD, si además de eso le damos la oportunidad para que nos graben senadores huyendo uno delante y otro atrás por cobarde. Entonces yo le propongo que por favor todos estén cerca de mí. Que ustedes saben que no vamos a cometer actos de dislate ni de emoción excesiva. Entonces, vamos pacíficamente. Entonces, quienes ejercieron actos, en ese vídeo que aparece, que mientras más lo ponen, más nos admira la gente a nosotros, porque usted, presidente del Senado, que no tenía nada personal que buscar allí, exponer su vida defendiendo los derechos democráticos de su pueblo, alguna gente cree que es un acto hasta de valentía y heroico. Yo lo veo así, que estuve ahí. Y bueno, yo que vi, a ver, no se me olvida San Gimignán. Eso es, y eso fue una reacción que si no reacciona usted así, nos sacan a patadas. Claro, pero además que se nos acercó el jefe de la policía y estaba hablando. Estaba recibiendo órdenes. Claro, yo que tengo oído de músico, escuché directamente la voz de Leonel Fernández. No pueden entrar esa gente. No pueden. Entonces yo le dije, páseme el teléfono para hablar con ese farsante, disque presidente de la República. Y entonces la agresión fue contra nosotros. 5 senadores salieron de ahí para la clínica Gómez Patiño. A uno le penetraron como con 6 o 7 balas. A otro con 3, Dagoberto Rodríguez Adame, Fernando Álvarez Bogar y el mismo Andrés Bautista. Entonces, nosotros somos todo lo contrario a la violencia. Somos una persona que tenemos la comprensión para saber que quien gobierna tiene que gobernar protegiendo la minoría, la mayoría, protegiendo a los que no tienen nada, porque para eso es el poder. Vivimos en un Estado social y democrático de derecho, que es un Estado protector de los derechos a una vida con calidad. Y este país no puede seguir absorbido en manos exclusivamente de unos cuantos. ¿Por qué 6 compañías aquí tienen que ganar todos los concursos? ¿Pero por qué, por Dios? Si esos son concursos. ¿Y por qué los ganaban todos cuando Balaguer, los ganaban cuando Leonel, los ganaban cuando Danilo? Que los sigan ganando ahora. Yo quiero ser presidente porque eso se va a acabar de una vez. Ingeniero, les damos las gracias una vez más por esta increíble disertación suya, donde usted marca un camino hacia el primer paso, que es ganar una primaria. Esta plataforma humildemente se le dice que nosotros estaríamos dispuestos a pasar la promoción suya para esa primaria gratis. Ay, muchas aquí gracias. Usted sabe que cuando la tenga en la mano, la pautamos aquí de una vez. Y quiero despedirme con una pequeña anécdota que me sucedió, brevísima, que me sucedió ayer. Yo estoy limpiando una propiedad, una casita que tengo en Juan Dolio. Y estoy usando una joven que le pago para que vaya, porque ella trabaja y tiene los jueves libres. Y como está necesitada, muy seria, muy trabajadora, yo me la llevo y mira,
vamos a limpiar esta área. Y esa mujer se faja de que llega a limpiar y a ordenar, y tú no tienes que andar detrás de ella para que no se robe nada. Una mujer correcta. Como es casi todo el pueblo, ¿eh? Toda la gente Un trabajadora. pueblo virtuoso. Pero bueno. ¿qué me sorprende a mí? Me dice ella, mire, ¿y usted es político? Le digo yo, no, yo no soy político. Pero usted está cerca de los políticos, sí. ¿Y por qué a mí me han tratado tan mal? Ay, qué Digo pena. yo, ¿y de qué partido tú eres? Oh, pero yo soy PRMista. Pues yo era PRDista de nacimiento. Pero a mí siempre me buscan y yo ando con mi bandera y hablando con la gente y bajo para los sitios donde me convocan. Y a mí no me han querido dar ni la tarjeta de solidaridad. Ay, qué Me he inscrito 200 veces y nunca me llaman. Eso va a reflejarse el 1 de octubre. Ingeniero, gracias y que Dios me le dé mucha bendición y mucha salud. Muchas gracias a ustedes, a quienes hacen posible esta plataforma, sobre todo a ese gran líder de la comunicación que se llama Rafael Guerrero. Usted no sabe cómo lo valora su pueblo. Gracias, porque ingeniero. usted con estos comentarios tan responsables, usted vive arriesgando su vida. Y quien hace eso por su pueblo, solo hay una explicación: por amor. Gracias, ingeniero. Que Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima semana para seguir tocando estos temas a profundidad. Muchas gracias. Corrupción al Desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen: suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.